Manita de Gato. ¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es Manita de Gato. Yo soy el Dr. Ari Papadopoulos, cirujano plástico certificado. Y como saben, en este podcast rompemos con los tabús de la cirugía plástica en la búsqueda de sentirnos bien para vernos mejor. Y para vernos mejor, continuamos con la serie de pláticas de abordaje del tema de la vista. Para esto está con nosotros la doctora Ana María Suárez Licona. Ella es oftalmóloga, experta en retina, y te doy la bienvenida. Gracias por acompañarnos. Gracias a usted. Teníamos lo prometido es deuda y quedamos de platicar ahora de un poquito más profundo de los temas de la retina, como es la retinopatía diabética y todas las demás que se te ocurran que van siendo por la edad o algún otro factor, que nos compartas, nos platiques y que todo nuestro auditorio pueda saber cómo se previenen y cómo se detectan a tiempo. Justo la retinopatía diabética es la primera causa de ceguera en el mundo. En México se pelean entre glaucoma y retinopatía diabética. Unos años es el glaucoma, otros es la retinopatía diabética. Pero me gustaría empezar por algo que es súper interesante, que no mucha gente sabe, ni muchos doctores saben, y no sé si tú sabías, pero todas las enfermedades sistémicas, la mayoría de las enfermedades sistémicas se manifiestan en el ojo. O sea, el ojo es un órgano el cual por su microvasculatura tiene afectaciones de muchísimas enfermedades sistémicas, diabetes, hipertensión, tumores en el cuerpo, el hígado, el riñón. Enfermedades de hígado, enfermedades de riñón, enfermedades cardiovasculares, enfermedades autoinmunes. Todas esas enfermedades terminan manifestándose en el ojo. Y cuando ya hay daño en el ojo, quiere decir que ya el daño es orgánico, o sea, que ya hay daño en el hígado, en el riñón. Pero lo más padre, de verdad, lo más increíble de la retina o del ojo, porque también en la conjuntiva pasa, es el único lugar en donde tú puedes ver cómo pasa la sangre por las venas y las arterias en vivo y en directo, es en el ojo. Una parte en la conjuntiva y en el otro lugar en donde puedes ver incluso hasta trombos en la circulación es en la retina. Entonces, la verdad es que es un órgano súper importante. Les voy a platicar un poco antes de la retina y después pasamos a la retinopatía diabética. La retina es la capa interna que tapiza todo el ojo por dentro. Resulta que la retina está desde su evolución embrionaria, tiene la función desde ahí idéntica a la de las células del sistema nervioso central. O sea, la retina pertenece al sistema nervioso central. Y las células que están en la retina, que son los fotorreceptores, son células de las mismas características de las neuronas. O sea, son neuronas que están en la retina, que son las que se encargan de enviar el impulso eléctrico al cerebro para que nosotros podamos procesar la imagen, ¿no? Entonces, estas células se llaman fotorreceptores, están en la retina y en la mácula. Estos fotorreceptores son los conos y los bastones. Los conos nos dan la visión de color, los bastones nos dan el tema de blanco y negro, pero la afectación de estos fotorreceptores es súper importante y esto es lo que se daña en la retinopatía diabética, ¿no? O sea, a ver, pero para imaginármelo así como con peritas y manzanas, el tapiz por dentro de la esfera, que es el globo ocular, empieza a tener daño. ¿Qué es lo que lo daña? Los depósitos por la glucosa elevada en la sangre, el azúcar elevada en la sangre, como puedes tener colesterol o puedes tener otras cosas, pero esas como red de venitas y arterias que están entre esas células del papel tapiz se van dañando, se tapan y entonces hay cortocircuito y ya no transmiten bien, ¿o cómo más o menos? Toda esta microcirculación, la retina tiene venas y arterias. Cuando hay elevación de azúcar, esa concentración está dentro del ojo en general, porque así llega por la sangre. El aumento de azúcar produce muchos cambios en las venas y las arterias. Hace que tengan mucha permeabilidad. Es vasculatura permeable que exuda o transuda, produce líquido, puede producir hasta sangre y se puede llegar incluso hasta reventar un vaso o una vena o una arteria. Entonces, ¿qué pasa? Se eleva el azúcar, empieza a perfundir la sangre, empiezan a haber pequeños sangraditos
que es así O sea, como detectamos. Si ves a la pared, como que hay una humedad, una goterita ahí, Las manifestaciones son, eso es ya cuando hay hemorragia en el vítreo y es en etapas más avanzadas. Pero como empieza a presentarse es exactamente como si vieras manchas, disminución en la calidad de la visión, que puede estar relacionada o con daño microvascular o con edema macular por diabetes, que no quiere decir que si existe uno el otro no exista, o en etapas más avanzadas, como tú lo dices ya, sangrados de vasos nuevos que crecen y que al crecer de neoformación son vasos anormales y son vasos más frágiles. Entonces, al ser más frágiles, se rompen y producen grandes sangrados que se van hacia el vítreo y que pueden incluso crecer hacia adelante y desprender la retina. Entonces, esta microvasculatura se afecta por índices altos de azúcar. Esta vasculatura da inflamación, da transudación y empieza a producir microinfartos. Y cuando ya hay etapas muy avanzadas en estos estadios, que es la retinopatía diabética proliferativa, porque se divide en dos, la retinopatía diabética no proliferativa, que son los estadios leve, moderado y severo, y después la retinopatía diabética proliferativa, en donde ya es un tema de emergencia que hay que tratar y es súper importante, sobre todo en una población como la población de México, ¿no? O sea, de entrada, en las estadísticas, 16.4% de la población en México es diabético. A mí me parece que las estadísticas, como son tomadas en poblaciones de hospitales que acuden como el ISSSTE o el Seguro del Gobierno, están muy por debajo de lo real. Calculamos nosotros en los hospitales privados y en los hospitales de enseñanza médica oftalmológica que cerca del 30% de la población hasta 2024 es diabética. Oye, ¿cómo? Ya sé que es muy difícil de poner un plazo, pero en promedio de que alguien empieza con diabetes a que tiene una manifestación de un daño en el ojo ya permanente o irreversible o detectable, ¿cómo cuánto tiempo pasa? O sea, ¿es muy rápido o tienes que haberte descuidado 10 años? En retinopatía, en diabetes mellitus tipo 1, que es en jóvenes de 4 hasta 17 años, a los 5 años de haber sido diagnosticados, empezamos a ver cambios aproximadamente, ¿no? Okay. En pacientes con diabetes tipo 2, que son adultos después de los entre más o menos 40 años en promedio, entre los 10 y 20 años después del diagnóstico es cuando empiezan las manifestaciones. ¿Y a fuerza te va a afectar el ojo o si te controlaste relativamente bien? Súper buena pregunta. Lo más importante en la progresión de las manifestaciones de diabetes en temas de retinopatía diabética está fuertemente ligado al control metabólico. Si un paciente tiene un adecuado control metabólico, puede retardar por muchos años la aparición de la retinopatía diabética e incluso la derivación de formas graves de retinopatía diabética. Okay. Es fundamental el control metabólico. Oye, pero y entonces, tú tienes en la población general la como expectativa o el promedio, que tienes 30% de los pacientes van a tener diabetes. Y entonces tú ya a propósito, cuando haces un examen visual o cuando yo llego a tu consultorio, tú ya vienes con esa como chip precargado de que dices, tengo que buscar esto y esto porque puede ser. Y muchas veces, la mayoría de las veces, el paciente ni siquiera sabe que ya tiene retinopatía diabética y lo peor, exacto, lo más preocupante es que ni siquiera sabe que tiene diabetes o hipertensión. Entonces nos toca en muchas ocasiones a los retinólogos que llegan o al oftalmólogo general llegas y hay muchos oftalmólogos que en el mismo examen revisan de una vez sin dilatar la pupila, pero se asoman a ver cómo está la retina. Pero nos pasa muchísimo de pacientes que llegan por pérdida visual y resulta que la pérdida visual es edema macular diabético. O sea, no tienen todavía manifestaciones. Por completo ya no. Pero disminución de en México sí nos llegan muchos con pérdida visual por completo por hemorragia vítrea, porque ya es una fase tardía y la prevención es pobre, la verdad. Pero en general llegan por disminución de visión
lo más común es que sea por edema macular diabético. Y que el paciente llegue y dice, oye, doctor, creo que necesito lentes. Y tú la revisas. Y no corrige con los lentes y tú le haces la refracción, le mides los lentes, no corrige y cuando te asomas a ver la retina te encuentras con edema macular diabético o con manifestaciones más severas por alguno de estos tipos de... Ok, eso es importante. Entonces te sientan en la típica maquinita que todos hemos visto, que te ponen y te van graduando diciendo con este sí veo la letra, con el otro todavía no. No corrige, o sea, sigue sin ver. Le pone su mejor corrección visual y no te corrige. Algunos corrigen, pero no llegan al 100% de la visión, al 20-20. Entonces ahí es cuando empiezas a pensar, y sobre todo un buen interrogatorio es, ¿siempre has visto así? ¿Siempre desde que eres chico te han medido y un ojo ve menos que el otro? No, pues no. La verdad es que me acabo de dar cuenta, hay gente que se da cuenta tarde, pero sí generalmente sabes si desde chico ya tenías un problema mucho más acentuado en un ojo que en otro. Y, por ejemplo, o sea, ¿cómo puedo diferenciar yo en mi casa de que sea vista cansada? No puedo, necesito ir contigo. O sea, la típica de que ya tengo 50 y entonces me despierto y no veo las letras del celular o necesito hacerme hacia atrás para ver mis mensajitos, que es así como la típica que ves en la mesa de los cincuentones. En temas de retinopatía diabética, sobre todo con edema macular, es difícil porque justo la mácula se encarga del detalle fino, de la visión de detalle fino y de la lectura. Entonces, si eres diabético y de repente ves bien de cerca, pero al día siguiente o a los 2 días empiezas, pues sí vale la pena ir nada más a revisar que no sea un edema macular diabético, a diferencia de la presbicia. En temas de si tú tienes un tema de... Presbicia es vista cansada. Vista cansada, exactamente. Pero, por ejemplo, si yo soy... ¿qué tan diferente tienen que ser mis revisiones? Si yo no me conozco diabético, voy una vez al año al oftalmólogo. Si yo ya sé que soy diabético, ¿necesito hacerlo más seguido? No, una vez al año o cuando tengas algún síntoma importante de pérdida de visual uni o bilateral de uno solo o de los 2 ojos. Ok, ¿y qué más manifestaciones puede tener el paciente que además de que ve borroso o disminuyó su agudeza visual? Tienen ojo rojo, porque otra cosa que es bien importante es la retinopatía diabética. Habla nada más de diabetes, pero ¿qué crees? O sea, el paciente diabético no solo tiene manifestaciones en la retina, o sea, empieza con manifestaciones desde la conjuntiva, la parte blanca del ojo que se llama conjuntiva, tiene inflamación, tiene ojo rojo, empieza a arder, tiene molestias, tiene sensación de basura por la inflamación. Y no nada más eso, hay manifestaciones corneales que muchas veces te quedas nada más en la córnea, tiñes o haces un examen de tinción, que es que hacemos todos porque tenemos que tomar la presión ocular. Y cuando tiñes ves defectos en la primera capa de la córnea que se llama epitelio y empiezas a ver esos defectos que son también por aumento de citocinas, por inflamación, y desde ahí ya tú puedes empezar a sospechar que si es un paciente diabético y ya tiene manifestaciones epiteliales, desde conjuntiva a córnea ya tiene un tema de retinopatía diabética. Entonces cualquier pérdida de visión, baja de visión o baja de calidad de visión, porque incluso cuando pasa en la córnea, lo único que siente el paciente con esa manifestación, si se trata de diabetes, es nada más falta de calidad en la visión, parpadea, pestañea, ve mejor, pero resulta que esto sí se va haciendo cada vez más frecuente y en realidad no es un ojo seco, es una epiteliopatía o una enfermedad del epitelio. Como en casi todas las cosas de medicina, no automedicarse y ir a que te revisen, porque si no empiezan con que, oye, mi comadre usa de tales gotitas, de tal lágrima artificial o de la otra para quitarse lo rojo del ojo. Y yo me imagino que te va complicando el diagnóstico y el adecuado tratamiento, ¿no? Lo que va complicando eso es la complejidad de cuando ya pasas tú de una retinopatía diabética no proliferativa, que es el principio de manifestaciones de diabetes en el ojo.
Cuando tú brincas a retinopatía diabética proliferativa, a esta falta de oxígeno tan importante que te produce la creación de vasos nuevos con el fin de tratar de abastecer de oxígeno, pero resulta que esos vasos, lejos de ayudarte, son frágiles y se rompen y empiezan a desprender tu retina, ya se vuelve un tema complicado. Y lejos de volverse un tema complicado es que hoy ya no nada más los tratas con láser, porque cuando teníamos nada más el uso del láser, poníamos láser, manteníamos la retina tranquila, el láser produce calor, es una termorreacción, empieza tu retina a producir oxígeno, te quedas tranquilo y el paciente se va. Cuando tenemos pacientes que son foráneos, que vienen de lejos, incluso todavía sin llegar a etapas avanzadas, les ponemos ya el láser porque sabemos que son pacientes que no van a regresar al año a su visita y que tienen el riesgo de avanzar, ¿no?, a características de alto riesgo o a pérdida visual por neovascularización. Entonces, el tema y la importancia de la revisión es que una vez que tú brincas de la retinopatía diabética leve, moderada o severa a la retinopatía diabética proliferativa, ya no nada más el tratamiento es con láser. Empezamos a necesitar medicamentos de inyecciones intravítreas, que son inyecciones antifactor de crecimiento endotelial vascular, y es un medicamento súper caro. Entonces, ya es un problema de salud pública, ¿no? Y se complica. Entonces, sí, por favor. Pero eso te iba a decir, o sea, con la cifra del 30% de diabéticos, como cuando hablamos de enfermedades cardiovasculares, cuando hablamos en general de la insuficiencia renal, secundaria a las diabéticos, etcétera, termina siendo un problema de salud pública por el grado de incapacidad de la gente. Imagínate, conforme vayan pasando en los siguientes 20 o 30 años y la población vaya envejeciendo, la pirámide poblacional, todos demos ese paso hacia como más cercano a la tercera edad. Y con ese número de diabéticos, pues estás hablando de 30 o 40 millones disminuye de la productividad, ciegos, ¿sí?, o infartados o insuficientes renales. Entonces, la prevención, como en todo, es fundamental. ¿Qué puedo hacer? Entonces, una vez al año, estar checándome. Si soy diabético, igual estar pendiente de los cambios de visión. ¿Y qué tratamientos existen? Ahorita ya nos hablabas un poco del láser y de las inyecciones, pero es doloroso. ¿Qué puede esperar un paciente? Porque también muchas veces no vamos al doctor por miedo, ¿no? De que qué va a implicar la revisión en el urólogo o qué va a implicar la revisión para el cáncer de colon. En este caso, pues lo mismo. Si me dices, voy a ir y voy a inyectarme directo en el ojo, pues a lo mejor les da más miedo y lo posponen, ¿no? Sí. O sea, lo primero que hay que hacer es control metabólico. Eso es lo más importante. 2, si ya tienes manifestaciones leves, vigilancia. Puedes empezar con rayo láser en pequeñas zonas. ¿Eso duele? Hay estudios. No duele. Puede llegar a ser molesto. Ya sabemos, o sea, si tenemos algún paciente que más o menos tú ya lo viste en la consulta y sabes, puedes mandarle un analgésico media hora antes, pero en realidad no, puede ser un tratamiento molesto, pero es tolerable el rayo láser. Se pone y una ese va dirigido a anestesia tópica, nada más. El rayo láser se hace incluso en el consultorio. Tenemos estudios a la mano muy buenos que nos ayudan a identificar las zonas donde empieza a haber ya falta de oxigenación y dirigir a esas zonas el láser. La fase para retinopatía diabética proliferativa o fase avanzada es a veces, dependiendo de cada paciente, siempre depende de cada paciente. El tratamiento es individualizado, pero hay este tipo de combinación de láser con antiangiogénicos, que son medicamentos que atacan directamente, se envuelven en la molécula que se pega a estos vasos que hace que sangren, y así detenemos e involución a los vasos. Es doloroso, sí ponemos nada más anestesia tópica. No se sugiere, lo mismo, un analgésico si es muy aprensivo el paciente, pero también se hace en una zona estéril dentro del consultorio con guantes, cubrebocas, es una sola inyección. El tema de estos medicamentos, que es lo que hay hasta hoy, el láser y los antiangiogénicos, es que la carga mínima de inyección son 3 inyecciones más o menos, ¿no? Con diferencia de cada mes. Entonces se hace un tratamiento muy caro, pero es lo único que hoy ha demostrado que sirve para detener el avance de la enfermedad.
Pero no regresas a que vuelves a ver normal. O sea, Sí, sí. Si tomas al paciente a tiempo, si fotocoagulas o le pones láser al paciente en el momento y si pones la inyección en un principio desde que empiezan, por supuesto que puede haber regresión de la neovascularización y regresión de la agudeza visual. Y me imagino que siempre y cuando el paciente se discipline y se controle y sea apegado al tratamiento. Porque 100%. si me puedo hacer 4 láseres y 23 inyecciones y sigo con mis glucosas elevadas y comiendo mal, pues exacto, no va a funcionar. No, y ahora ya fase 2 y fase 3 de terapia génica, pero bueno, todavía está en estudio. Solo hay, se ha estado investigando esto desde hace mucho. Hasta ahorita la FDA solo tiene, me parece que 2 o 3 estudios con terapia génica, pero todavía estamos en estudio y evidentemente pues es un tratamiento súper caro. Entonces, que para allá va el futuro. Ahora dime una cosa, como un poquito pasando a las otras retinopatías antes de que se nos acabe el tiempo, tienes una degenerativa, es por edad. ¿Cuáles son los otros factores que no tengan que ver con la diabetes para que mi retina se pueda dañar? La degeneración macular relacionada a la edad. Pacientes mayores de edad. Y eso también es como hereditario de que si mi mamá, mi abuelita Tiene un porcentaje hereditario, pero las características que más hacen que una persona pueda tener degeneración macular es piel blanca, fumadores y la edad. Son los factores principales que pueden hacer que tengas degeneración macular, pero también es una enfermedad extensa. O sea, hay varios tipos de degeneración macular, ¿no? Hay degeneración macular seca que solamente la observas, pero ya ahora hay otros subtipos, hay 4 tipos de degeneración macular y... ¿Alguna otra? Otra cosa que yo diga, esta también le pega directo a la retina. Digo, ya me retinopatía hipertensiva. Y esa igual, soy hipertenso y de repente un día... Infartos en la retina. ¿Y ves puntos negros? No, pérdida. Es que hay varios tipos también de infartos de retina, ¿no? Pueden ser oclusiones vasculares o pueden ser oclusiones arteriales. Entonces, dependiendo. Como cualquier infarto. No se siente, pierden la visión. De repente te llega el paciente y dice, dejé de ver. Me apagaron el switch. Exactamente. Entonces, dependiendo del tipo de oclusión que sea, venosa o arterial, pues los tratamientos son diferentes, ¿no? Entonces... Pero con algún buen pronóstico o ya que te pasó eso ya. Si es una oclusión en la que no hiciste maniobras para liberar el trombo, porque también puede ser por un trombo, esa ya es pérdida visual y no es regresiva. Pero si acudes en el momento de la pérdida visual, en ese momento hacemos maniobras y sí se puede recuperar la visión. Entonces te digo, son múltiples enfermedades, la retinopatía hipertensiva, la degeneración macular, la retinopatía diabética. ¿La degeneración macular tiene cura? Hay tratamientos también para detener la evolución. Si las tomas en estadios cuando es húmeda, cuando es seca, solo vigilar. Cuando es húmeda, cuando ya hay neovascularización, entonces si la detectas a tiempo, tenemos pacientes que de ver 20-20, que es el 100%, te llegan con un 20-30, 20-40, lo tratas a tiempo y regresa al 20-20, pero eso también depende del momento en el que tomes la enfermedad y de las características del paciente. Fíjate que tengo ahí un par de casos cercanos, uno en la familia y otro de una paciente que de mayores de 72, 74 años y que tienen esta degeneración macular y que dices, ya no puedo manejar porque aún con lentes veo las cosas como chuequitas, como deformes, como que le imprimieron algo de cubismo a la visión y que es imposible manejar y que es muy complicado hasta subir escaleras porque sienten que altera la tercera dimensión. Así es. Pero a pesar de los tratamientos dicen, no empeoré, pero ya nunca recuperé mi 20. Es que justo eso depende del estadio en el que la tomes, ¿no? En general, si la diagnosticas y también depende genética, ¿no? La genética es también bien importante, ¿no? Hay pacientes súper apegados que llegan desde el principio, que ya llegan justo porque se dan cuenta que cuando están leyendo ya están leyendo chueco y pues, sí hay que, en ese caso, además de verlo de forma directa con el microscopio y el lente específico, pues hay que hacer estudios para ver
a qué nivel de la mácula o en qué nivel de la mácula está el daño estructural, porque a veces se queda solamente en las capas más inferiores, pero a veces llegas a ver hasta defectos del epitelio pigmentado de la retina. Entonces, más bien para hablar del pronóstico visual, pues tienes que tener un mapeo con una tomografía óptica coherente de la mácula, en donde puedes ver el mapa de la mácula y donde realmente está acumulada esa neovascularización, ese sangrado y esa deformación. Y de eso depende, justamente de eso depende el pronóstico visual. Bueno, pues como ven, es todo un mundo aparte. El ojo realmente se tienen que ser súper especialistas. Por eso invitamos a la doctora para que nos ilustrara y nos diera una embarradita, una empapada de esto, tratando de no ser muy técnicos, pero es casi imposible porque es un órgano súper ultra especializado. Muchas gracias, Ana María Suárez Licona, por haber venido. Ella es retinóloga, oftalmóloga de toda la confianza. ¿En dónde te puede encontrar la gente si te quiere buscar? Estoy en Centro Médico ABC, Observatorio Santa Fe, y tengo un consultorio también en la colonia Nápoles, y el teléfono es 55 16 39 55 y mi página es @oftalmoaltaespecialidad, todo junto. Perfecto, pues ya lo saben, esto fue Manita de Gato. Yo soy el doctor Ari Papadopoulos. Gracias por acompañarnos, cuídense mucho. Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos.